Maperegis uri di achar maper di mapon di kikundi di urawan di tatur de uso eso rupar de ku obo randu zomo os tanda man chi di uri mapen di tan hering eve kiku sa kivi sa maper urir eso sa supome o mai uri nanje ika kan di un kan de jinje yeve ta tausa yeve un kakatia pon un kakatiere pues viene pues primero pues buenos días a todos, ¿no? Y bienvenidos aquí a la comunidad de ESAR. Voy a hablarles un poco de mi comunidad, de la evolución, de cómo ha cambiado. Voy a hablarles de lo que yo he visto, ¿no? No voy a hablarles de algo que no lo vi. Claro, les puedo contar después de mis padres, de cómo ellos me han platicado cómo ha sido el cambio en mi comunidad. Y de mis padres también, ellos se los contaron mis abuelos, ¿no? Cómo fue que los ESA llegaron a este lugar. Y la comunidad en aquellos tiempos, yo los voy a comentar, ¿no? Que yo tengo 45, 46 años, y entonces cuando yo recuerdo en mi infancia la comunidad, en aquellos ayeres, las calles eran muy diferentes. Las calles no eran como ahora. Las calles había veredas, no había, las cercas eran de puros magueyes o de nopales, y había mucho respeto entre nosotros porque nosotros nos cuidábamos unos a otros y nunca se perdía nada. Se respetaban los linderos, nadie se metía a otro lado, al contrario, se cuidaban entre ellos. Y va cambiando toda la comunidad, ¿no? Cuando ya van tumbando las cosas que de uno de niño disfruta, ¿no? Juega, no hay luz, hay puras veredas, hay animales todavía, ¿no? Que el día de hoy ya no se ven. Es muy raro que se vea por un lagartijo por ahí, pero en aquellos ayeres había demasiado, ¿no? Tlacuaches, conejos, de todo. Y nos gustaba salir en las tardes a verlos o a cazarlos también, ¿por qué no? Dedicamos a eso. Y entonces les digo que la comunidad ha cambiado porque a veces, bueno, se llama, ¿no? Que a veces el gobierno, nuestros gobiernos se vienen metiéndose poco a poco en la comunidad. Y esa es la causa, ¿no? Fíjense, en aquellos ayeres, ¿cómo era la comunidad? Eran calles de tierra, no eran de pavimentos. Y entonces cuando ya pasa la carretera nos divide la misión. Hay dos misiones, nosotros nos llamamos misión de arriba y misión de abajo, pero la carretera nos dividió. Y para ubicar a las personas, cuando vienen personas, por ejemplo, como ahorita que vinieron a buscarme, preguntan, ¿de dónde es? ¿O qué parte? Dicen, es de la misión de abajo. Dicen, no, pues esa persona vive allá. Porque a veces muchas personas que viven, que se llaman Carlos, hay muchos Carlos en la comunidad. Entonces, para ubicarlos siempre dicen, ¿de qué comunidad es? No, de la comunidad de arriba. Ah, no, pues entonces es hacia allá, para más o menos ubicarnos, ¿no? Por eso fue la manera de que la carretera nos dividió, y también para identificar a las personas cuando vienen a buscarnos. Porque luego vienen y preguntan, tal fulano, y es difícil, ¿no? Porque pues hay muchas personas de esa manera. Y entonces eso fue la causa de todos esos cambios que se vieron, porque cuando yo mi uso de razón, esta carretera no estaba como aquí. Y en esos tiempos, no sé si se acuerdan, había unas flechas que eran de diésel, que nosotros le llamábamos que las guajoloteras, ¿no? Que ahí pasaban, cuando iban rumbo a Jichú, esas guajoloteras arriba montaban muchas cosas, pero era pura grosería. Y
y ahí pasaban. Eran raros porque nosotros como niños corríamos cada flecha que pasaba, como que nos gustaba mirarlos, ¿no? Porque eran raros para nosotros, nos gustaba mirarlos cómo caminaban y los animalitos que subían hacia arriba, ¿no? Y entonces esa es la evolución ahora imagínense cómo está la comunidad, ya no está igual, hay casas bonitas, hay carreteras bonitas, hay muy diferente la comunidad. Y fíjense, en esos ayeres la comunidad, las casas eran de ese material, de los que están viendo. Son casas que ellos utilizaban, casas tradicionales, por ejemplo, casas de estructura de puro maguey, casas y estructuras de palma. Allí está. Después de ahí empezaron a hacer los adobes, y después de los adobes ya empezaron a meter las láminas. Pero esas eran las casas que yo viví, en esas casas. Les voy a presumir, esta casa todavía, esta es la casa de mis padres, imagínense, yo todavía ahí viví y todavía conservo esa casita, que no lo quiero tumbar. Digo, pues, se acabaron, que es la única que queda, porque ya no hay, ¿no? Y siempre estamos peleando porque allí los hermanos ya no lo quieren, dicen, vaya, túmbelos ese ya, vamos a hacer esto más bonito. Pero les digo, no es el material, no es el lugar lujoso, es lo que uno siente por dentro de lo que se vivió en la infancia. Sea como sea, se vivió en esos lugares y así crecimos nosotros. Entonces, para recordar, para no perder nuestra historia, decir, somos estas personas, y ahora pues les puedo decir, yo ya no tengo casas de esas, yo mejoré, pero sí me gustaría hacer una casa como de este tipo, de ese modelo diferente, ¿no? De ese mismo. Y estoy pensando hacerlo más adelante. Ahorita, por lo pronto, se acabaron esos lugares. Imagínense esos. Y cuando llovía, ahí se tajaban el agua y no se terminaba el agua. Aunque después que se secaron, fíjense cómo está, y aquí ya está seco. Y cuando estaba seco igual, protegía lo mismo el agua, llovía y todo, y allí no se mojaba. Y esas eran las casitas que había en la comunidad, esos y muchos más. Y eso lo aprendí a hacer también, bueno, yo creo es como mis padres lo enseñaron, pero como platicaba aquí el compañero Lara, en aquellos tiempos, pues nosotros no vivíamos en casas, éramos nómadas, vivíamos en cuevas, en chozas, en todo eso. No teníamos un lugar. Entonces nosotros cuando ya aquí estuvimos estables fue cuando empezamos a hacer este tipo de casitas. Son materiales que hay aquí en mi comunidad, que agarrábamos nosotros mismos y se hacían. También se hacían unas casas de árbol, este tipo de material que está aquí. Árbol también tejido. Y lo amarraban bien igual y no se transminaba el agua. Eran todo ese tipo de árbol arriba lo tejían y lo amarraban bien y se vivía allá abajo. Entonces les digo, y va evolucionando. Fíjense cómo está la primera casa, cómo está, y después ya cómo ya lo van haciendo. Y ya después aquel ya es más, pues un poco más reciente, porque ya tiene el adobe, pero ya tiene unas láminas hacia arriba, ¿no? Ya va mejorando la estructura de nuestras casitas, de cómo se vivía antes. Y se vivía a gusto en ese tiempo. Ahí podría llover 15 días, que a veces llovía y las casas estables. Y estaban muy calientitos, no estaban así muy fríos. Entonces les digo, así se vivía en mi comunidad. Y también, ¿no?, lo que se comía en la comunidad. En la comunidad nosotros como chichimecas pues éramos gente de agricultores, vivíamos del campo, no teníamos un trabajo estable. También en la historia dice, en la guerra chichimeca a nosotros nos sometieron en las haciendas
y nos pagaban con semillas, con comida. Trabajábamos ellos, nos trabajaban y nos daban semillas, nos daban maíz, frijol. Entonces de ahí nosotros empezamos, ¿no? Y según ellos dice la historia que hijos de ellos nos enseñaron la agricultura. Puede ser, pero nosotros éramos nómadas y nosotros lo que realmente nuestra comida era lo que había en la naturaleza. Ahí están los platillos que se hacen todavía en mi comunidad. Aquí todavía hay personas que se dedican a comidas tradicionales, a la gastronomía, y hacen todavía las comidas típicas que hay en esta región. Y ahí podemos ver, es un caldo nosotros muy tradicional que decimos que es rata de maguey y sirve hasta para medicina. Es muy tiene mucha sustancia. Los indígenas lo utilizaban mucho. Cuando una persona estaba enferma, decían vayan y cásenle, denle un caldo, y esa era la receta de ellos. Y también también ahí los conejos, ahí hay un caldo de conejo, también ellos, era lo que había en esta región. Y la bebida tradicional de nosotros, pues es el aguamiel, es lo que sale de los magueyes. De allí pues hacían también su bebida, digamos que el pulque, ¿no? Que dicen que también emborracha. Ahí está la tuna, que todavía se hace, la tuna del jugo de la tuna, que nosotros le llamamos el colonche, aquí está. Son bebidas tradicionales de la comunidad y todavía actualidad todavía lo hacen. Entonces, no nomás eso era nuestra comida. Había nosotros los ESA, también nosotros conocían toda la naturaleza. Ellos sabían en qué lugar cazar los conejos, en qué lugar y en qué año o en qué mes no se podían cazar los animales porque andaban cargados, traían sus hijitos, decían no, ahorita no es el momento porque andan así, ¿no? Entonces cuando era ese tiempo así, los Esnas se dedicaban a recolectar semillas o raíces para comer. Entonces había momentos que ellos comían raíces o de las semillas de lo que ellos recolectaban durante todo ese tiempo de lo que se daban, por ejemplo, las semillas, los mezquites, todo eso. Entonces dejaban los animales que reproducían para vida después, volver a cazar y volver a comer. ¿Para qué? Para que no se acabara la comida de los ESA en la naturaleza. Y entonces, cuando ya nosotros estábamos en ese lugar y cuando ya no llovía, nos movíamos, éramos nómadas, nos movíamos a diferentes lugares y volvíamos a llegar en el mismo lugar donde ya sabíamos que ya había comida de nuevo. Entonces nosotros éramos esas personas que caminábamos y durante el transcurso del camino comíamos de lo que nosotros cazábamos. Solamente el Esna Rochichimeca cargaba el arco y la flecha, era lo único, era su arma perfecta. O los cuchillos de obsidiana para mochar los animales. Con eso ellos se mantenían. No tenían más armas más que eso. Entonces, imagínense, ellos cómo eran muy, digamos, muy inteligentes para cazar. Pero de ellos desde niños los enseñaban a cazar. Para vida de ellos sostenerse cuando de grande, porque ellos se dice en la historia de los Esdan que también cuando un niño cumplía sus 15 años ya era una persona ya grande y le hacían su ceremonia y en esa ceremonia le entregaban su arco y su flecha. Dice, órale, ya creciste, pues entonces tienes que aportar. Entonces, desde ahí ellos empezaban a ser independientes de los demás, que ellos al salir para regresar tenían que aportar. Pues, su mentalidad, eso fue su mente, su cabeza. Entonces ellos siempre eran muy unidos. Ellos para todos se apoyaban. En cualquier situación ellos se apoyaban mutuamente. Por ejemplo, cuando una persona o un niño
que los sabios sabían que eran débiles. Los mismos chichimecas, los esas, apoyaban al niño para que fuera un buen guerrero cuando creciera, que no fuera débil. Pero los grandes sabios sabían, ese niño le falta esto, vamos a ayudarlo de esta manera para que fuera fuerte, para que cuando creciera fuera un buen guerrero.